Buenas tardes. El Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se complace en recibirlos a todos ustedes en este formato virtual del programa de jueves de presentación del libro. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios a nuestros invitados de esta presentación por el chat de Facebook. El día de hoy se presenta el libro La subversión barroca o de la pintura de castas, de Víctor Manuel González Esparza. Nos honran con su presencia para comentar esta obra el doctor Salvador Camacho Sandoval, el doctor Alfonso Pérez Romo y, por supuesto, el autor del libro. Sean todos bienvenidos. Antes de dejar el uso de la voz a nuestros invitados, me permito leer una semblanza de ellos. Doctor Alfonso Pérez Romo es médico cirujano por la UNAM. Tiene un posgrado en pediatría clínica y otro en ortopedia pediátrica, ambos por la Escuela de Graduados de la UNAM. En su trayectoria de vida ha ocupado los cargos de subdirector del Hospital Hidalgo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Pediatría en México, miembro de la Asociación Interamericana de Universidades Quebec, Canadá, director fundador de la Escuela de Medicina del Instituto Autónomo de Ciencia y Tecnología, decano del Centro Biomédico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, director fundador del Instituto Cultural de Aguascalientes, fue presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 1988-1993, miembro del Consejo Municipal para la Cultura Aguascalientes, coordinador de diplomados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1998, catedrático, fundador de la carrera en Ciencias de Arte y Gestión Cultural y en la maestría en Arte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Es autor de los libros Testimonio de unos días, El aroma del toreo, cuya segunda edición está en proceso, Rafael Rodríguez, El sentido profundo del toreo, Galicia, Derrotero sentimental, y de numerosos artículos y ensayos publicados de la prensa y revistas especializados. El Congreso del Estado lo distinguió con el Premio de las Palmas Académicas en su edición 2016. Y en 2017 recibió del Gobierno del Estado el Premio Aguascalientes, categoría Bonayense. Bienvenido, doctor Pérez Romo. Salvador Camacho Sandoval, licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Investigación Educativa por el CIMESTAP y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois en Chicago. Es autor de varios libros, entre ellos La luz y el caracol, La universidad, un espacio de estudio, lucha y placer, La temible sexualidad, Las reformas educativas en México y libros en debate. Y 3, Libros sí, también rock, Bayonetas no, Rebeldía política, Contracultura y guerrilla, 1965-1975. Tiene artículos de investigación y divulgación sobre educación, historia, política y cultura. Es premio John Nuben en Chicago y en Humanidades en Aguascalientes. Fue uno de los 6 cronistas del Estado y presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Trabajó en la administración pública durante 9 años e investigó en la Universidad de Barcelona. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Seminario de Cultura Mexicana. También le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias. Víctor Manuel González Esparza. Estudió la licenciatura de Sociología en la UNAM, se graduó con mención honorífica, la maestría en Historia de América en el Instituto de Investigadores Dr. José María Luis Mora, con mención honorífica, y el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Tulane. En 2017 recibió mención honorífica por artículo publicado en la categoría de Historia del Arte y del Patrimonio a través del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus libros individuales recientes son Dejando los restos del naufragio, Fragmentos para una historia cultural, UA 2016. Resignificar el mestizaje tierra adentro, Aguascalientes, Nueva Galicia, siglos XVII y XVIII, UAA y el Colegio de San Luis 2018. Valiéndome del derecho natural, la lucha de mujeres esclavas por sus derechos en Nueva Galicia, UAA 2020.
Bienvenido, doctor, y muchas felicidades por esta obra. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Salvador Camacho Sandoval. Le escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y un placer por el hecho de permitirme haber leído un libro muy importante. Y también antes de iniciar, quiero decir que desde hace años conozco al autor del libro, a Víctor González, y he tenido la oportunidad de coincidir con él en algunos proyectos. Se lo he dicho personalmente y lo he señalado públicamente. Me sorprende su capacidad profesional de investigar temas muy diferentes y épocas muy lejanas entre sí. Recuerdo sus textos sobre la Revolución Mexicana, sus acercamientos contemporáneos a la educación superior, los grupos afrodescendientes en Aguascalientes en la época colonial, la reforma del Estado y las implicaciones que ello trae consigo en la política pública, nuevas formas de entender la pobreza y las maneras, por tanto, de combatirla, etcétera, etcétera. En estas incursiones a las realidades que van desde el pasado remoto a la época contemporánea, desde luego los tratamientos teóricos y metodológicos son variados y deben ser así, porque los objetos de estudio que inquietan a Víctor González son muy diferentes, de manera que está obligado a leer mucho y a comprender sus temas en la complejidad que su estudio riguroso implica. Por esto, se involucra en los archivos parroquiales y sabe de paleografía, como revisa e interpreta estadísticas del presente que elabora el INEGI, y desde luego en estos ejercicios las lecturas en español, en inglés, a veces en francés, son obligadas. El resultado son nuevos conocimientos en estas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, conocimientos que luego comparte y difunde en sus clases de pregrado y posgrado, en ponencias y conferencias y en artículos y libros como el que hoy nos reúne a todos. Este libro en particular es el resultado de una investigación de varios años, de búsqueda de información, de diálogo crítico con autores del pasado y autores del presente. En él se condensan de manera sintética y amigable debates historiográficos nada fáciles, reflexiones teóricas y de manera especial una recopilación acuciosa de datos en diversos archivos, dentro y fuera del país. Este libro está dedicado a las pinturas de castas del periodo colonial y a estudiar las interpretaciones que de estos cuadros han hecho otras personas desde que se crearon hasta la fecha. El tema ha sido apasionante y ya tiene muchos años dándole seguimiento, por eso afirma que el sentido de la memoria no es estático, sino que se mueve y se construye con el tiempo, con los contextos donde esto ocurre y con los intereses y convicciones de quienes se involucran. Víctor analiza e interpreta las pinturas de casta como expresiones de cambios radicales en la población y para tener mejor comprensión de su objeto de estudio hace historia cultural e historia social, lo cual, como señala un destacado historiador, Robert Darnton, pertenece a las ciencias interpretativas. Pero antes de continuar, es necesario presentar información básica para quienes aún no están familiarizados con las pinturas de castas. Se trata de colecciones de pinturas no religiosas que comenzaron a crearse en el siglo XVIII, aunque hay quienes dicen que ya aparecían desde el siglo XVII, y que fueron incrementándose hasta registrar aproximadamente 2.000 cuadros. El tema central es la mezcla de razas en el periodo colonial en México, aunque también se pintaron en otras partes de Latinoamérica. Son cuadros donde están los padres de diferente origen racial y el hijo o hija ya con una raza diferente a la de sus padres. Al final del texto, Víctor explora un símil y paralelismo con obras de la Sagrada Familia, con José, María y Jesús, y refiere particularmente a la obra del pintor Bartolomé Murillo, que es un tema muy interesante, esta reflexión que hace el autor sobre
el paralelismo, el símil entre las pinturas y las famosísimas obras de la Sagrada Familia, que por cierto podría ser un tema a preguntar. Se habla de castas, aunque esta palabra es propia de la sociedad de la India, en donde existía y existe una jerarquía muy rígida e infranqueable, producto, entre otros factores, de las creencias religiosas en aquella región. En cambio, en América Latina, la nueva sociedad que se fundó a raíz de la conquista fue muy flexible y la hibridez resalta como un rasgo central de lo que luego se convertirá en un conjunto de naciones plurales en términos raciales, sociales y culturales. Y hablar de mestizaje se incluye la presencia de una destacada población africana que también se mezcló con la gente que ya vivía en lo que hoy es Latinoamérica, a pesar de los impedimentos legales y culturales de los españoles. A raíz de la independencia, el concepto casta empieza a desaparecer y comienza a enfatizarse el de la raza. Un origen de estas pinturas está en un encargo de Fernando de Alencastre, Noruño y Silva, duque de Linares y 35º virrey de la Nueva España, que vivió en 1711 y 1716, o su periodo de virreinado. Y esta solicitud se la hizo al pintor Juan Rodríguez Juárez. El propósito, es interesante esto, ¿para qué las pinturas, en particular esta? Era que a través de estos cuadros se conociera en Europa la diversidad natural y humana del virreinato, claro, desde una perspectiva imperial, aunque con el tiempo tuvieron otros fines y muchos de estos cuadros, hay que resaltarlo, eran anónimos. Las pinturas muestran la diversidad de mezclas raciales, parejas compuestas por un español y una indígena, un español con una negra con un indígena, un mestizo con una mulata, un lobo con un salta para atrás, etcétera, etcétera. Y junto a las parejas, pues están los hijos o hija con la herencia genética y cultural de los padres mixtos. En los cuadros junto a las familias se pintaron también paisajes, animales, alimentos típicos, instrumentos de trabajo, utensilios de cocina, aspectos de una vida cotidiana un tanto bucólica. Todo esto pretendía ofrecer más información de los rasgos de una cultura que estaba apareciendo en el continente. Además, apela, y esa es una aportación muy interesante del autor, a la historia de las emociones, en donde el deseo, la atracción y la imaginación juegan un papel importante para favorecer la mixtura. El doctor Víctor González señala que esta mezcla inició cuando llegaron los primeros conquistadores y con un deseo sexual y emocional incontenible, abusaron y o se aparejaron con mujeres indígenas, porque no había mujeres españolas. Los descendientes fueron mestizos muchas veces no deseados o ilegítimos. Luego llegaron los negros africanos y complejizaron el panorama de la población. A los ojos de algunos españoles, esta mezcla propició una, entre comillas, degeneración, porque según ellos se perdió, entre comillas, pureza de sangre. A esta nueva generación se le llamó champurra, de ahí el nombre de champurrado, el atole con chocolate, una mezcla, era una palabra colonial. Un español escribió que los negros, al mezclarse con los indios, los habían empeorado y habían dejado una, entre comillas, descendencia nociva. En otro libro, ya citado por Sergio, Resignificar el mestizaje, Víctor hace una afirmación que a mí me pareció muy interesante, muy emblemática, desde luego polémica,
Contrario a la idea de Norberto Elías de que el proceso civilizatorio se explica por el grado de disciplina y sobre todo autodisciplina de las personas, Víctor se apoya en otro autor de apellido Shorter para señalar que más bien los sentimientos y los deseos sexuales son determinantes en la definición de rumbos históricos, aunque también aclara, es prudente y dice, bueno, este es un tema que requiere mayor profundización. Decir que una civilización no crece, no se enraiza, no se fortalece por producto de aspectos racionales, sino más bien por sentimientos, incluso deseos sexuales, es decir mucho. En otro libro, hubo una constante discusión y preocupación de las autoridades españolas, porque se concebía que social y genéticamente traían males para la sociedad. Por ejemplo, de un informe del virrey Juan de Palafox, que dejó a su sucesor, le advertía el riesgo del nuevo pueblo, entre comillas, nuevo pueblo, que se estaba creando aquí hace siglos en la Nueva España, puesto que estas personas, decía, con diversos colores y condiciones, eran imperfectas. Y se caracterizaban por tener, entre comillas, poca luz de razón y ninguna vergüenza. Y remarcaba, ellos son dados a la borrachera, a la holgazanería y a la lujuria. Más adelante otro virrey les llama plebe, la cual según él debía ser detenida a la vez que temida, porque eran levantisca cuando había problemas como la falta de alimentos. Así ocurrió en el alboroto y motín de 1692, nos dice el autor. Para otro virrey había degeneración en las mezclas de personas de diferente raza y había que cuidarse de ellas porque aborrecían a la, entre comillas, casta noble del español, al tiempo que tenían aversión y menosprecio por los indios. Para estas autoridades, estas castas estaban infestadas. Para el virrey Francisco y Güemes y Horcasitas solo había dos clases de gente, los nobles y los plebeyos. Y los plebeyos eran una especie de monstruo compuesto por varias especies, así lo decía una autoridad del virreinato. Ante tal fenómeno, presentó una solución realmente racista, ridícula, traer a la Nueva España más europeos blancos, ya que mejoraría la raza indígena y al mismo tiempo detendría la proliferación e incorporación de africanos a la región, puesto que según él, entrecomillado, en todos sentidos habían afeado y empeorado la casta india y eran el origen y principio de tantas castas deformes. Así de duro se expresaba esta autoridad de la Nueva España. Según estudiosos de aquella época, el desprecio a la gente de piel quebrada, entre comillas, también se les decía así, como también estuvo alimentada por las pugnas entre los peninsulares y los criollos, hijos de españoles nacidos en América, ya que ambos asumían un orgullo racial francamente absurdo. La Iglesia Católica, aunque toleraba los matrimonios interraciales, sobre todo a partir del Concilio de Trento, negaba a mestizos la posibilidad de ser sacerdotes, profesores universitarios y otro tipo de oficio, profesión. A pesar de estas negativas y obstáculos, y eso es muy interesante, yo lo resalto, una gran aportación del autor, a pesar de esta negativa formal, legal, tanto del Estado, menos de la Iglesia, pues los grupos se mezclaron. De ahí la importancia de la cita de Sergio Grusinski, quien afirmó que las mezclas y los mestizajes perdieron el aspecto de un desorden pasajero para convertirse en una dinámica fundamental. Tampoco los diques legales pudieron impedir esta tendencia, tal como ocurrió con una ley de la Corona Española en 1776, que pretendió detener, entre comillas, el desorden, el champurro y el abuso de contraer matrimonios desiguales, entrecomillado.
obligando a los hijos e hijas menores de 25 años a pedir consentimiento a los padres, generalmente españoles, so pena de perder derechos de herencia o pedir dote. Todos estos diques legales, francamente, fueron rebasados por una tendencia, un impulso social, cultural, racial relevante. La historia de esta gente, que también es nuestra historia, es la de una diversidad sociocultural dinámica. Muchos viajeros inteligentes y observadores vieron esta realidad desde entonces con otra perspectiva. Yo cito aquí el caso, y lo cita Víctor González, el caso de Alexander von Humboldt, cuando visitó Colombia, Perú y la Nueva España. Él afirmó en uno de sus escritos que en estos lugares había un extraordinario crisol poblacional y vaticinó que de ellas surgirían las nuevas naciones. Finalmente, la realidad discriminatoria chocó con una tendencia ideológica y política que apareció con las ideas ilustradas y se llamó republicanismo hispanoamericano. Víctor González afirma que junto a las ideas humanistas que llegaron a la Nueva España, este republicanismo reivindicaba el bien común frente al individualismo, sin dejar de ser católicos y sin dejar de ser monárquicos. La res pública, o la cosa pública, contrastaba con el autoritarismo de los gobernantes y consistía en mantener un pacto entre el rey y los pueblos para beneficio de ambas partes. Esta corriente política se fortaleció en el siglo XVIII con la monarquía borbónica. Las élites intelectuales europeas descubrieron e inventaron al pueblo, entre comillas y subrayado, y se interesaron por su vida cotidiana y sus creencias. Según el historiador Peter Burke, se debía, entre otros factores, a motivos estéticos y particularmente políticos. Al finalizar el siglo XVIII e iniciar el siglo XIX, aparecieron movimientos reivindicatorios pronunciándose a favor de la pluralidad de las culturas, entrecomillado, a favor de la patria chica. En las artes aparecieron temas sociales y ya no solo se referían a los otros, sino a nosotros. En este sentido se hablaba del pueblo en el sentido inclusivo, y frente a la idea de que la naturaleza americana era menos activa, menos variada, hasta menos vigorosa, debido al clima y al mestizaje, aparecieron expresiones diferentes, entre ellas las artísticas y más concretamente vuelvo a las pinturas de castas, las cuales simbolizan y ejemplifican la respuesta, la subversión barroca a este gran debate. A veces estas pinturas, y el libro da cuenta de ello, eran pinturas con contenido ingenuo, con fantasía y actitud lúdica, también era cierto que expresaban una tendencia sociocultural avasallante, reivindicadora y ya sin retorno. El contenido y propósito de estos cuadros son, en pocas palabras, una algarabía del mestizaje. Cito: el autor le gusta mucho la serie de pinturas de Miguel Cabrera, pero en lo general esta obra, dice el historiador español, toda la obra en su conjunto, era y es un canto a la fecundidad de la tierra mexicana. Las pinturas de castas rompieron con la tradición de la pintura religiosa, aunque también por ahí se conoció, es una interesantísima, está en el libro está muy lleno de imágenes, para lo cual se agradece y se da pues información. Estos iconos son muy importantes para comprender lo que el autor está diciendo. Este cuadro tiene la Virgen de Guadalupe y cobija a las castas. Entonces hay íconos diversos que reflejan pues la diversidad étnica y cultural. Muchas de estas pinturas son anónimas, ya lo había señalado, y no representan el discurso dominante de las élites españolas y criollas. Esto también hay que resaltarlo. Las pinturas de castas fueron el resultado de una conciencia artística mexicana y una postura alternativa sobre el Nuevo Mundo. Frente a la idea de la, entre comillas, degeneración y lo, entre comillas, inmoral
de las especies en América, estas pinturas referían y refieren todavía a una tierra fértil con un mestizaje vigoroso y transgresor. En una exploración de registros matrimoniales en archivos parroquiales, que también es una aportación interesantísima del autor, la revisión y el uso de cientos de documentos en archivos parroquiales. Y el autor compara las mezclas reales, los tipos de mestizaje, con el tipo y cantidad de mezclas en las pinturas de castas, llegando a conclusiones importantes que no me entretengo. Finalmente, para señalar la relevancia del libro, señalo yo que surgía la mexicanidad, incluso lo latinoamericano, y algo muy importante, se comenzó a tener conciencia de ello y a expresarse a través de las artes. Las ideas ilustradas se combinaron con el mundo de las emociones, se revaloró lo local y la pluralidad de las culturas, no hubo una sola verdad y por medio del barroco se abrió la puerta hacia el pueblo y a la alteridad. Nacía una nación diversa y es la que hoy tenemos y en ella vivimos. A pesar de que aún existen personas con valores y actitudes francamente racistas. La evocación a las pinturas de castas por parte del doctor Víctor Manuel González Esparza es, por tanto, una invitación para repensar nuestro pasado, pero también para valorar y defender la riqueza de la pluralidad y la libertad y las libertades que todos tenemos. Solo quiero recomendar ampliamente este libro, producto de un trabajo muy profesional de un investigador no ortodoxo. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias, doctor Camacho Sandoval, por su excelente participación, por la manera en que nos ha expuesto el contenido de esta obra. Muchas gracias. Antes de continuar, queremos invitarlos a que visiten nuestro catálogo en editorial.uaa.mx y el sitio de libros en acceso abierto, libros.uaa.mx. Para continuar con la presentación de este libro, ahora cedemos el uso de la voz al doctor Alfonso Pérez Romo. Le escuchamos. Muy bien. Después de escuchar con gran interés la espléndida presentación que hace el doctor Camacho, yo quiero decir que me voy a constreñir a algunas emociones personales muy profundas que me causó la lectura de este libro tan importante de Víctor González. Y les voy a decir por qué. Durante muchos años aquí en la universidad he dedicado mucha parte de mi tiempo, de mis afanes, de mis deseos de dejarlo aquí, de incorporar en el estudio general de la universidad la enseñanza de las artes a todos los niveles y en todos los cursos, en todas las profesiones. Quiero decir, al ocaso de mi vida, que creo que no he sido bien comprendido. Pienso que se ha en general pensado aquí en la universidad que el estudio del arte es un estudio como de una materia específica para convertir a una persona en especialista, en diletante, en coleccionista, en comerciante de arte, en fin, este tipo de cosas. Lo cual a mí, en lo personal, me interesaría absolutamente nada. Yo pienso que la producción artística de la humanidad es el más alto nivel de expresión que se ha dado en las sociedades humanas y que está lleno de infinitas posibilidades de estudio para encontrar significados, explicaciones a los misterios de la vida, del universo, de la formación de los pueblos y de todo esto. Yo recuerdo que en algunas de las clases les explicaba, yo siempre les he explicado a los muchachos esto. Es decir,
¿Qué sabríamos nosotros, por ejemplo, de los egipcios? Si a los egipcios no se les hubiera ocurrido llenar los espacios de sus tumbas de dibujos, de símbolos, de signos, ¿verdad? De esculpir sus figuras, de hacer sus templos y sus cosas, no sabríamos nada. Sabemos algo, por ejemplo, de nuestras hermosísimas herencias arqueológicas prehispánicas que hay aquí en Mesoamérica. Los mayas, los totonacas, las tribus que habitaron América. Sabemos de ellos porque los conquistadores, los evangelizadores nos dejaron algunos textos importantes. Pero lo que sabemos fundamentalmente de ellos es por las obras de arte que hicieron, por los códices tan hermosos que dibujaron, por las esculturas que tallaron. Por eso, y todavía, por ejemplo, el mundo maya está lleno de incógnitas, que ahí están, para que los estudiosos puedan seguir pensando, los historiadores, los investigadores, a ver qué nos dicen del espíritu íntimo de aquella etnia, de aquella raza. Entonces, el estudio del arte es un estudio para educar el sistema sensorial humano. La mayoría de los conocimientos que adquirimos, los adquirimos por el sistema sensorial. No hay nada que sepamos, como dijo una vez Aristóteles, que no haya pasado primero por los sentidos. Y generalmente, y esto se me ocurre habiendo leído con cuidado este hermoso libro, lo que ha pasado con los pueblos y con las civilizaciones, una mala educación del sistema sensorial te convierte en un sentido estético cojo, malo. No hay grupo humano, no hay pueblo humano que no piense, ¿verdad?, que lo que tiene es un poquito mejor que lo que tienen los demás. Que lo bello es lo que les gusta, lo que su sociedad ha canonizado como que es lo que nos debe gustar a todos. A relativizar un concepto totalmente universal como es la belleza, ¿verdad?, y hacerlo privativo de grupos humanos o de tiempo, porque también con las modas se van cambiando. Y entonces siempre todos pensamos, cuando vemos una cosa diferente a nosotros, ¿verdad?, lo primero que pensamos, eso está feo, ¿verdad?, eso no me gusta, eso es distinto, esto es menos que yo, ¿verdad? A mí me pasó una cosa muy curiosa hace unos años, aquí en la universidad se fue un grupo de muchachos que los mandaron en intercambio a China, y uno de los chicos que era mi alumno tenía comunicación conmigo y todo eso. Cuando se fueron me mandó una tarjeta, arrepentido de haber ido a China. Dijo, ay doctor, yo no sé qué diablos vine a hacer aquí, las chinas son rete feas, chaparras, con los ojos ahí parecen rendijas, y la comida no, yo no sé qué vine a hacer. Pero se pasaron los meses, se acabó el tiempo que les dio la universidad para que vinieran, y se vinieron, menos él. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque aquel cuate no llegaba. Y allá, unos 2 meses o 3 después, se recibió una tarjeta. Doctor, porque le pregunté yo, no carta, nos comunicábamos por los correo electrónico. ¿Por qué no vienes? Y entonces me dijo, ando ligando con una chinita sensacional. Fíjense lo que es importante esto. Es decir, en cuanto trató a las personas, en cuanto convivió, él había ido preso de prejuicios. No tenía el suficiente desarrollo de su sistema sensorial íntimo, interno, para captar perfectamente bien la belleza que existe en todas las gentes, en todos los etnias, en todos los lugares y en todas las formas y en todas las cosas. Perjuicio.
se le empezó a caer esa venda de los ojos. ¿Por qué? Cuando empezó a platicar con la mujer, le empezó a decir otras cosas, a provocarle sensaciones distintas, nuevas, más ricas, a comunicarle algo que él no sabía. Todos los seres humanos somos incompletos, totalmente incompletos. No sabemos más que pequeños retazos del conocimiento. Siempre debemos estar abiertos a recibir, ¿verdad? Eso es lo que nos falta. Eso fue lo que le pasó a este muchacho. A mí este libro me llamó mucho la atención porque yo una vez en un artículo que escribí una cosa, que lo digo textualmente: la historia de cualquier época o cualquier sociedad humana sería incompleta si no se estudia el arte de cada época y de cada pueblo con el mismo rigor que cualquier otro documento de los que investigan los historiadores. Si no se hace eso, la historia siempre será incompleta. Cuando leí este libro dije, ay, qué bueno, no ando tan errado, hombre. Este libro es la confirmación palmaria de esto. El doctor Víctor González es un historiador, como lo señaló ya ahorita el doctor Camacho, no es, ¿cómo dijo que era? Sui generis, o diferente, ¿verdad? Algo así dijo una palabra, ¿verdad? No era un halago que le hice a mi amigo. Sí, alguna cosa, sí, un halago, sí, pero que era un historiador un poco diferente a los demás. No ortodoxo. No ortodoxo, esa fue la palabra, claro. ¿Verdad? Porque ha dedicado su vida al estudio del arte con el mismo empeño, idéntico interés que a los testimonios escritos o a las tradiciones orales. Eso es lo que ha hecho Víctor González. Entonces, miren, la imaginación, la fantasía, el sentido del gusto, la memoria, la creatividad, la intuición, son facultades del sistema sensorial interno de los hombres, ¿verdad? Y son, por lo tanto, un producto dinámico de nuestra naturaleza que puede ser educado, que siempre es variable y que tiene que estar siempre abierto a nuevas posibilidades. Yo siempre he pensado que el valor más importante de la escolaridad, de la escuela, de la universidad, no es la comunicación de conocimientos, sino es la convivencia. Lo que realmente nos educa es la escolaridad. Esa es la verdad. No hay que confundir nunca la enseñanza con la educación. Son cosas que van juntas, pero son diferentes, esencialmente distintas. La pandemia nos ha enseñado, ¿verdad?, que no nos debemos conformar con pasar información. Eso es una cosa. Lo importante es convivir, es decir, despojarnos de algo que ya somos para recibir de otros cosas nuevas importantes y enriquecer nuestras propias vidas. Si no conviviéramos aquí unos años en las universidades con otros muchachos de otras partes de la ciudad o del estado, con situaciones económicas totalmente diferentes, a veces abismales, con ilusiones diferentes, utopías propias, que nos comunicáramos unos a otros, nunca podríamos formar ciudadanos adecuados para que pudieran dirigir a los países, a nuestra nación, ¿verdad? Entonces, por eso la educación artística no es enseñar a la gente a que toque violines o que se enseñe a cantar. Claro que es muy importante y esa es una manera de buscar una profesión, una ocupación. Pero lo importante es que todos participemos de este tesoro de la humanidad y que lo hagamos vida entre nosotros para que desarrollemos esta posibilidad de irnos despojando poco a poco de prejuicios. Este libro nos habla de todos los prejuicios, ¿verdad?, que existían en aquel entonces, ¿verdad?, y que hacían que muchos dirigentes despreciaran a los indígenas, a los negros, al cruce de razas, de etnias, de todo esto, ¿verdad? Es por eso
¿eh? Porque estaban atrapados todos precisamente por el prejuicio inmenso de que lo tuyo es lo bueno, de que lo que es del otro es raro, ¿eh? Es raro, es feo, es menos, ¿entiendes? Todo este tipo de cuestiones. Pero todos estamos sujetos a eso en todas partes, ¿eh? Todos, por esa falta de la preparación y del desarrollo del sistema sensorial interno humano. Eso es lo que nos lleva a eso, a llenarnos la vida de prejuicios. El concepto de belleza es en realidad universal, a la que cada grupo étnico, social, ¿verdad?, ha relativizado a su manera, de tal manera que se van formando ya criterios de lo que a mí me parece bello. Por eso le cuesta trabajo a mucha gente cuando ve una escultura indígena, digamos una Huatlicue, ¿verdad?, y lo primero que dice una persona que está llena de prejuicios, que no está educado sensorialmente, dice, ¡ay, qué cosa tan fea! Pues sí, mira, el que esculpió eso no lo hizo para que te pusiera muy contento, te gustara mucho. Lo hizo para otra cosa, para que te impresionara profundamente. Y esa impresión profunda es lo que es la belleza. La belleza es una energía de la forma, de la materia, perdón, cuando toma forma nueva. Toda, cualquiera. Ya lo dijo Confucio hace miles de años, ¿verdad? Todas las cosas, todas las formas tienen esa posibilidad. No hay ninguna que no lo haga. Pero nos cegamos siempre tratando de formar valladares en derredor de nuestros grupos y evitar la convivencia y el intercambio con las demás personas. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, yo creo que el desarrollo de las civilizaciones en lo tecnológico y en lo científico experimental se dio por circunstancias que igual hubieran podido ser en cualquier otra parte, ¿no? Pero se dio ese desarrollo primero en Occidente. ¿Por qué? Pues así se dio, ¿verdad? Pero de allí, precisamente, se propició la secuela de estas cosas que nos han envenenado tanto la vida. El nacionalismo, la supuesta superioridad de unos grupos humanos sobre de otros, el racismo, la cooptación del desarrollo del sentido estético de las personas y otras deformaciones e injusticias más. El estudio de que ha hecho el doctor González Esparza somete a las pinturas de castas, ¿verdad? Ese estudio que somete a las pinturas de castas nos revela las fuerzas profundas que un movimiento en la sociedad de México en aquellos años virreinales. Consideradas en conjunto, las pinturas de castas son un verdadero movimiento. Acuérdense lo que ya señaló el doctor y lo que dice el libro también. Más de 1000, quién sabe cuántos eran. Quiere decir que ya un conjunto donde se desarrolla tanto esa temática tan fuera de lo que era habitual en aquel entonces, exclusivamente la pintura religiosa, el retrato. Aquí se vuelve otra cosa. Es un movimiento, es un verdadero movimiento intelectual y espiritual. No les falta a estas pinturas ni la perfecta calidad artística, ni la sutil ironía y la gracia del humor popular, ni la proyección futuriza con el augurio de que el mañana, de qué es lo que mañana espera a las sociedades hispanoamericanas. Me parece un feliz encuentro del doctor González Esparza el contrastar la indudable inspiración e influencia de las representaciones que de la Sagrada Familia tienen en la génesis de las pinturas de casta. Es una manera indefectible de dignificar y secularizar la unión y la reproducción de los seres humanos, independientemente de sus orígenes y clases culturales. Más allá de todo lo que acontecía en el virreinato en aquellos años,
más allá de las disposiciones borbónicas, de las leyes, las pragmáticas, los conflictos locales, los proyectos políticos, las tensiones internacionales, las tradiciones, los prejuicios sociales, las miopías estéticas. Más allá de todo eso, las pinturas de casta nos dicen cuál era la realidad que se vivía en América en esos años. Lo que en realidad era aquello, nos está diciendo las pinturas de casta. Miren, a veces nos pintan idealizadas, pero nos dice la pintura de casta, sí, quiero decirles que somos como nos pintó Cabrera, no como el prejuicio que ustedes han fabricado alrededor de nosotros, creen que somos. Lo que en realidad es Hispanoamérica en este momento, nos quieren decir, es una gigantesca olla en que las fuerzas naturales de la biología, lo que señala también en unos artículos del libro, el oscuro objeto del deseo, lo que señaló también claramente el doctor Camacho, ¿verdad? Esas fuerzas naturales, independientemente de todo, se fundían de todos modos sin condicionamientos a un grupo grandes de hombres y mujeres que la historia hizo concurrir un día en esos lugares. Y nos dicen, somos como nos pintó Cabrera. Lo único que necesitamos es que nos conviden un poco del jabón con que ustedes se lavan, de las telas con que se cubren sus desnudeces, para decirles que también nosotros somos capaces de hacer diseños hermosos en los tejidos, en la ropa. Que nos conviden un poco de lo que ustedes comen, para que nuestra piel se vuelva un poco más tersa, más brillante. Que convivan un poco con nosotros, que se abran para que les demos también un poco de nosotros y ustedes nos den a nosotros. ¿Qué les podemos dar nosotros? Les podemos decir con claridad qué es lo que pasaba en América. Olvídense de todas las cosas que había, lo que era esa olla que se estaba cocinando el pueblo americano. La dignidad del mestizaje, eso es lo que les podemos dar. Y les podemos ofrecer también una cosa valiosísima, que se empiecen a limpiar ustedes los ojos de todos los prejuicios de los que a veces no les dejan entender la belleza general de la vida que hay en todas las cosas. Y también nos dicen cuál deberá ser nuestro mañana, si somos capaces de librarnos de esas miopías, de esos, ¿qué será? Pues, egoísmos, prejuicios y estupideces. Pues muchas gracias. Yo celebro mucho este libro. Gracias. Gracias, muchas gracias a usted, doctor Alfonso Pérez Romo, por su interesante participación, por habernos compartido su valioso punto de vista sobre la percepción del arte, sobre este desarrollo sensorial para poder entender nuestra historia y la manera en que lo ha expuesto. Muchísimas gracias, de verdad, lo apreciamos mucho. Les recordamos que formamos parte de la Red Nacional al Texto junto con otras 51 instituciones de educación superior y nuestros libros forman parte del acervo bibliográfico del sitio catálogo.altexto.mx, que reúne más de 10,000 publicaciones académicas. Pues bien, ahora es momento de escuchar al autor del libro, doctor Víctor Manuel González Esparza. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues en primer lugar me gustaría, por supuesto, agradecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la Dirección de Difusión, al Departamento Editorial, por permitirme, primero, pues, hacer posible también la publicación de este libro y estar aquí con ustedes en este momento. Quiero por ello también agradecer el que podamos encontrarnos en esta mesa nuevamente con el doctor Alfonso Pérez Romo,
con el doctor Salvador Camacho, con Sergio, como parte también del departamento editorial, porque, bueno, lo que han comentado los presentadores me parece que pues es una gran invitación a que puedan conocer el libro, porque efectivamente lo que, como se ha dicho, a mí me interesó, después de haber hecho el libro de Resignificar el mestizaje, me interesó en particular profundizar en las pinturas, porque veía que así como había consultado más de 200,000 registros parroquiales, gracias también al apoyo de un par de colaboradores, entre ellos Enrique Alejandro Jiménez, que me ofreció pues un apoyo desinteresado. Pero consultamos 200,000 registros parroquiales, es decir, los registros que van de aproximadamente 1600, los inicios del siglo XVII, hasta 1800, de lo que era la parroquia de Aguascalientes. Después de ello, y de publicar también por esta universidad, Resignificar el mestizaje, veía la necesidad de que las fuentes que ofrecían también las pinturas de castas, el arte, como muy bien lo ha comentado el doctor Pérez Romo, me parecía que eran una beta que habría que seguir trabajando. Por un lado, desde luego, lo atractivo, lo cuantioso y en algunos casos realmente lo delicado con la que también se habían trabajado estos cuadros, que también ha sido toda una sorpresa, porque hace un siglo, por ejemplo, se reconocían apenas, ¿verdad?, unas cuantas colecciones. Ahora estamos hablando de... Cada colección contiene aproximadamente 16 cuadros. Entonces estamos hablando de más de 2,000 cuadros, ¿no? Lo cual hace que sea efectivamente un movimiento pictórico muy relevante, más propio de la Nueva España, aunque hubo un par de colecciones, sobre todo en el Perú y Bolivia, pero la gran cantidad de pinturas están sobre todo en la Nueva España. Y ese redescubrimiento del arte novohispano, particularmente del barroco tardío, creo que es todo un fenómeno también que hay que ubicar con una nueva visión también acerca del barroco novohispano en particular. Tradicionalmente se ha visto al barroco como algo que era una copia de lo español, ¿no?, del barroco novohispano. Pero lo que nos ofrecen estas pinturas en particular es una gran originalidad, que desde luego es una combinación de una serie de elementos como para ofrecer una nueva manera de hacer y entender también el arte, porque se trata de pinturas que son profanas, pinturas que no son religiosas, como la mayor parte de los estudios de la época se habían realizado. Y entonces pues ofrecían una gran novedad, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, pues eso también, al ver cómo las diversas interpretaciones sobre las pinturas habían estado cambiando, me llevó a lo que bien también el doctor y Salvador han detectado, a una idea de la historia que es una historia móvil, no es una historia estática. No existe una historia, ¿verdad?, contada de una vez y para siempre, sino que existen más bien historias en construcción. Y por un lado, porque han cambiado las percepciones que hay, en este caso, sobre las pinturas de castas, pero también porque hemos tenido una idea diferente acerca de la sociedad novohispana. Todavía hasta hace unos años se hablaba precisamente de una sociedad de castas muy jerarquizada y con, digamos, muy vertical, con muy poca movilidad social. Sin embargo, los estudios recientes, en los cuales traté de inscribir también mi propio trabajo, nos hablan de una sociedad no solo diversa, sino también una sociedad con una gran flexibilidad y, desde luego,
con una posibilidad que era, me parece una gran novedad. Eso también lo comentaba Octavio Paz, ¿verdad?, en su libro sobre Sor Juana, que la gran novedad en este momento, pues desde luego fue el mestizaje, incluso a nivel global, ¿no? Porque quizá en donde se dio y lo que notó efectivamente Humboldt para el caso en especial de Nueva España, de ese crisol social, pues lo que hablaba es algo de que en Europa y mucho menos en Estados Unidos se estaba dando, la posibilidad de matrimonios mixtos, por ejemplo. Recuerden que la posibilidad de matrimonios mixtos, por ejemplo, en Estados Unidos se dio hasta mediados del siglo pasado. Estaban prohibidos, ¿sí? En el caso europeo también hubo una gran cantidad de prejuicios acerca de, como bien lo ha comentado el doctor, de lo que era diferente, ¿no? En el siglo XVIII en particular y sobre todo con el mundo ilustrado, se pensó que lo que había en América era una serie de degeneraciones precisamente por la mezcla, digamos, en la parte biológica, por la mezcla en términos sociales, y entonces se hablaba de, en este caso, por ejemplo, de Buffon, un famoso filósofo francés, por eso se habla de bufonerías, digamos, en la crítica que se le hizo justamente. Buffon tenía una serie de conceptos para clasificar no solo la biología, sino también la parte social. Y entonces decía, ¿verdad?, con aparentemente cierta cientificidad, de que lo que había ocurrido en América era una degeneración de las diferentes especies. Y entonces hubo una serie de reacciones del lado novohispano. A mí me parece que las pinturas de castas, y lo trato de señalar reiteradamente, son una respuesta efectivamente a esos prejuicios ilustrados, ¿no? Así como hubo otras manifestaciones, desde luego, como lo que realizó Eguiara Eguiguren con la Enciclopedia de Escritores Mexicanos, para mostrar que aquí había una gran tradición intelectual frente a los prejuicios de que no había acá capacidad para filosofar. Pues Eguiara Eguiguren lo que hizo fue justamente señalar los cientos de autores, ¿verdad?, que durante este periodo que ahora le llamamos colonial, pero que en aquel momento, desde luego, pues eran reinos de lo que era la monarquía católica, y que a final de cuentas mostraban en algunos casos una superioridad en términos no solo cuantitativos, sino también en lo que había representado para, sobre todo, el surgimiento de nuevos sentimientos, de una nueva cultura, como bien aquí se ha comentado, y de una nueva sociedad que no era permitida, por cierto, por los prejuicios europeos, ¿no? En el caso de sobre todo los españoles que vinieron acá, hablaban mucho de la limpieza de sangre, de la importancia de la limpieza de sangre, sobre todo, ¿verdad?, para excluir a judíos y moros, ¿no?, de lo que sería la tradición hispánica. Sin embargo, lo que se va a encontrar acá, precisamente, es esa posibilidad del mestizaje. Y ahora lo vemos en términos muy diferentes. Como vemos muy diferentes también, entonces, estas pinturas. Estas pinturas no son la representación de una jerarquía, son la representación de una pluralidad social, como una respuesta a los prejuicios ilustrados, al mostrar la riqueza de los frutos, de los textiles, de la belleza de hombres y mujeres que habían nacido particularmente en la Nueva España, ¿no? Entonces, me parece que ameritaba, porque bueno, ha predominado en los últimos años una visión más bien elitista de lo que eran estas pinturas de castas, en el sentido de que representaban más bien a los prejuicios de la época, pero ubicadas en este contexto sobre la disputa, ¿verdad?, de lo que había en el Nuevo Mundo, de lo que viene y de hecho pues a significar un redescubrimiento de América y en particular de la Nueva España a través de los escritos de Humboldt,
pues bueno, lo que va a mostrar con todo este movimiento, si ustedes gustan, romántico, en contra incluso de lo que ocurría, ¿verdad?, con la Ilustración europea, pues la reivindicación justamente de sociedades que eran diferentes y que habían mostrado una fortaleza y una riqueza que no habían sido comprendidas. De ahí que me gustó mucho los comentarios que realizaron tanto el doctor Pérez Romo como Salvador. Por un lado, porque me parece que efectivamente nuestra manera en que se fue forjando nuestra identidad fue sobre todo en contra de esos prejuicios ilustrados, en contra de los ojos imperiales, en contra de invasiones, ¿verdad?, que tuvo luego México en el siglo XIX, ¿verdad? Nuestra identidad entonces está forjada a partir de esa lucha que se ha emprendido por reconocer la dignidad que desde luego una sociedad tan mezclada, tan diferente, tenía en términos también sociales. Entonces, ahí creo que habría que reflexionar también con lo que apuntó muy bien el doctor, con esta relación sobre todo entre lo que implica observar y reflexionar sobre objetos artísticos, sobre imágenes artísticas y su relación con la educación también, ¿no? Porque a mí me parece que bajo esta lectura que he tratado de integrar, ¿verdad?, haciendo una revisión también historiográfica lo más amplia posible, pues es el mostrar que hay no solamente un nuevo lenguaje en el barroco, ¿verdad?, novohispano, sino que es también una, digamos, respuesta a muchas de las imágenes que se tenían, ¿verdad?, sobre la Nueva España. Y entonces ahí adquiere una dimensión distinta justamente todos estos cuadros. Gracias por esa reflexión, doctor, ¿verdad?, porque me parece que pues atina justamente a lo que en términos globales pues he procurado señalar. Salvador también ha detectado varios puntos de reflexión que desde luego, ¿verdad?, me han interesado en estos últimos años, porque efectivamente sobre el tema, probablemente desde que comencé a trabajar también en los diferentes registros parroquiales, pues eran, creo yo, ya son alrededor de 15 años, que ahora en retrospectiva veo que era justamente esto que señalaba también Chava en términos de rescatar una visión diferente a lo que era sobre todo la idea del criollismo, ¿no? Un criollismo que trata también de negar a veces el mestizaje, porque les interesaba más que nada ser identificados como españoles americanos. De hecho, no les gustaba ni siquiera la idea de criollo, porque ya implicaba en algunos el concepto mismo de criollo, ¿verdad?, porque les parecía que venía sobre todo de esta combinación con lo afrodescendiente, ¿verdad?, y querían entonces ser llamados más bien españoles americanos. Una visión muy, muy peculiar de este protonacionalismo criollo, porque efectivamente era la reivindicación de lo prehispánico, pero era el rechazo de la sociedad en la que ellos vivían, ¿no?, aceptando muchos de los prejuicios también de la propia Ilustración europea. De ahí que las pinturas en esos términos no sean una expresión de ese protonacionalismo criollo. Me parece que son una reivindicación y un descubrimiento de una nueva sociedad que va mucho más allá, incluso, ¿verdad?, de las concepciones de la élite novohispana. Efectivamente hay un descubrimiento del pueblo, como bien lo comentó Chava, en este gran debate sobre el Nuevo Mundo, y que en el fondo, sobre todo ante los prejuicios que
que resurgen de vez en vez. Parece que ahora en la actualidad estamos viviendo este resurgimiento de discriminaciones, del racismo, ¿verdad? De una serie de prejuicios que me parece no solo afectan la convivencia, sino que también son una manera de mayor segregación social. Y lo que hay que reivindicar, quizá ese es el trasfondo, como bien lo han comentado aquí mis comentaristas, es precisamente la posibilidad de un reconocimiento de la diversidad social como una manera también de un proceso civilizatorio, más allá de la parte tecnológica y mucho más allá, por supuesto, de la cuestión estrictamente económica. Creo que reivindica, a final de cuentas, una ecumene que puede ser de una gran tradición, ¿verdad? Pero que, insisto, implicaría, por ejemplo, un serio cuestionamiento a las guerras y sobre todo aquellas que están basadas en un gran prejuicio en términos nacionalistas o racistas. Así es de que muchísimas gracias a Salvador por sus comentarios. Gracias, doctor, por verdad que ha sido un gusto poder participar aquí con usted nuevamente, que haya aceptado esta invitación y sobre todo también agradecerle por el darnos aquí alojamiento en lo que es precisamente la biblioteca Dr. Pérez Romo de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde se ha convertido pues en un espacio justamente de reflexión y una invitación pues para visitarla. Gracias pues a los comentaristas y gracias nuevamente a la universidad por hacer posible esto. Doctor Víctor Manuel González Esparza, al contrario, muchas gracias a usted por sus interesantes reflexiones, por profundizar más en la obra que ha llevado a cabo y que nos permite tener una perspectiva mayor del contenido. De hecho, haberlos escuchado ya de por sí mismo nos provoca querer profundizar en ella. Muchas gracias a ustedes, a todos. Y bueno, si desean adquirir este libro, pueden hacerlo acudiendo a la librería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, edificio Infoteca, en horario de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Pues no nos resta más que, a nombre del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, agradecer a nuestros invitados, al doctor Salvador Camacho Sandoval, al doctor Alfonso Pérez Romo y al doctor Víctor Manuel González Esparza por su generosa participación, y a quienes nos acompañaron o nos acompañan por Facebook, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, nos den like y los esperamos en una próxima presentación. Hasta luego.